talk about book distribution or just the Bhagavad Gita class? Pushing. Book distribution. He said fusion. Oh, cushion. So then we should have a Bhagavad Gita talk. Entonces deberíamos hablar del Bhagavad Gita. See? Which verse are we on? ¿Cuál verso? Free text. Huh? Free text. Free text. Whatever I want. Alright. Then. Well, what do you want? Entonces, ¿qué desean ustedes? Prosta Varga. Algo relacionado. Anybody have a favorite text they would like to hear from? Yoginam Apisarvesam. Yoginam Apasarvesam. 6. That's last chapter, the 6th chapter, right? Which is the last one is 47, I think. Alright. Long purport. Very long. Very good. Yani Sarabhutana. Which verse? Do you know what verse that is? ¿Saben cuál verso es? Yani Sa. We can search for it. We can find it. That might be better. I can find it. Yani Sa. Anybody know where it is? ¿Alguien sabe dónde lo puedo encontrar? Yeah, but he doesn't know where it is. Huh? Dos? Yani Sa, yeah, I found it. 269. Right? Okay. Yeah, okay, that's okay, give her the Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this evening we're reading from the Srimad Bhagavad Gita, as it is, chapter 2, text 69. Entonces estamos leyendo el verso del capítulo 2, texto 69. Yani Sa Sarvabhutanam Disyaham Jagvat Sarati Samyami Yasyam Jagrati Bhutani Sa Nisha Pashyato Mune. Entonces, ya, aquello. Nisha, es noche. Sarva, todas. Bhutanam, de las entidades vivientes. Tasyam, en eso.
Jagrati. Está despierto. Samyami. El autocontrolado. Yasyam. En el cual. Jagrati. Están despiertos. Bhutani. Todos los seres. Sa. Eso es. Nisha. Noche. Pasyata. Para el introspectivo. Mune. Sabio. Traducción por Srila Prabhupada. Lo que es la noche para todos los seres es el periodo en que el autocontrolado se despierta, y el periodo en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Significado. Hay dos clases de hombres inteligentes. Uno es inteligente en relación con las actividades materiales para la complacencia de los sentidos, y el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Las actividades del sabio introspectivo o del hombre sensato, con la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dormidas en la clase de noche, por no saber nada acerca de la autorrealización. El sabio introspectivo permanece alerta en la noche de los hombres materialistas. El sabio sirviente de un placer trascendental en el adelanto gradual del cultivo espiritual, mientras que el hombre sumido en las actividades materialistas, encontrándose dormido para la autorrealización, sueña con diversos placeres sensuales, sintiéndose a veces feliz y a veces afligido en su condición dormida. El hombre introspectivo siempre se muestra indiferente a la felicidad y congoja materialista. Él continúa con sus actividades de autorrealización, sin que lo perturben las relaciones materiales. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare. So this is a very practical point given by Krishna. Este es un punto bien práctico que nos da Krishna. Because here we are, we're chanting Hare Krishna and we're hearing instructions given by Krishna. Entonces, porque aquí estamos cantando Hare Krishna y estamos escuchando las instrucciones que nos da él. But people that are interested in sense gratification, they wouldn't find this at all very attractive. Pero la gente que está inmersa en gratificar sus sentidos no lo encuentra nada interesante. One time we were doing Harinam. Un tiempo estábamos haciendo Harinam. One man came by and he said, "You people you're boring." Entonces un hombre se acercó y les dijo, ustedes gente son bien aburridos. Because we just keep saying the same thing. Porque siguen y siguen hablando las cosas. But what is his activities? He's going to go around the corner and he's going to go to a bar or he's going to go to a movie. So we find that to be boring. Entonces, ¿qué hace este hombre? Va a una esquina y se va a un bar o quizás a las películas. Nosotros encontramos eso aburrido. So, this is the difference between the materialistic people and the spiritual people. Esto es lo que diferencia a la gente material y a la gente que está inmersa en lo espiritual. We're interested in understanding Krishna and in pleasing Krishna. Estamos inmersos en entender a Krishna y complacer a Krishna. But if someone's absorbed in the material body, then they're just interested in satisfying their senses. Pero si alguien está inmerso en el cuerpo materialista, entonces va a estar satisfaciendo sus sentidos. But Krishna says, Yehi samsparsa jabhoga dukhoyonaya evate adyantavanti monte anatesharam devana. An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with material senses.
Entonces Krishna dice que la persona que no practica las cosas materiales para no entrar en contacto con el cuerpo material. Such pleasures, they have a beginning and an end, so a wise person doesn't take part in such pleasure. Entonces nosotros vemos cada acción material tiene un comienzo y un final. Entonces, ¿por qué la persona toma estas actividades? So we all want unlimited happiness. Todos queremos felicidad ilimitada. Does anybody here not want unlimited happiness? ¿Alguien aquí no la quiere? Raise your hand. Levante la mano, por favor. None of us. We all want unlimited happiness. Nadie no la quiere. Todos queremos felicidad ilimitada. Why? ¿Por qué? Because that's the nature of the soul. Porque esa es la naturaleza del alma. Srila Prabhupada, he said that the soul is embarrassed to be in the material body. Srila Prabhupada nos dice que el alma está realmente, se siente mal de estar en este cuerpo, en este mundo material. The reason is because the soul consists of eternality, knowledge, and bliss. Porque el alma en realidad consiste en eterno, consciente y conocimiento. But we're stuck in these bodies Pero estamos en estos cuerpos, that are temporary, son temporales, so much ignorance, tanta ignorancia and so much unhappiness. y toda infelicidad. So that's why there's so much anxiety in this world of kunta. Entonces, por eso que hay tanta ansiedad en este mundo de Kunta. Kunta means place of anxiety. Kunta significa lugar de ansiedad, Because we're in an unnatural situation porque estamos en una situación innatural for the soul. para el alma. We'll only be completely satisfied when we're again in the spiritual world with Krishna. Total, cuando nosotros estemos con Krishna en el mundo espiritual, recién vamos a estar totalmente complacidos. Just like a person in prison, he doesn't feel very comfortable in the prison. Como la gente que está en prisión, no se siente muy bien en prisión. Because it's natural to be free. Es natural estar libre. Nobody wants to be in prison. Nadie quiere estar en prisión. But we're in prison right here. Estamos en prisión ahora mismo. We're in prison by the three modes of nature. Entonces estamos en prisión a nuestras naturalezas. By birth, by death, by old age, by disease. Estamos aquí en nacimiento, muerte, la vejez, la enfermedad. But just like a prisoner, in the prison, sometimes he's able to go outside and walk around, and sometimes they even play sports. And he gets some glimpse of freedom by seeing the blue sky and seeing the trees. Es la persona que está en cárcel. A veces tiene oportunidad de salir a la cárcel y caminar un poco, jugar deportes. Entonces tiene destellos como si fuera la felicidad. So we can get a glimpse of what it is to be free by taking to Krishna consciousness. Entonces nosotros también podemos observar estos destellos de libertad manteniendo nuestra conciencia de Krishna. And when we become completely pure, we develop our love for Krishna, then we feel the full freedom that the soul hankers for. Entonces, cada vez que nosotros nos purificamos totalmente y tenemos el amor por Krishna, podemos tener totalmente la libertad. Then we're free. Somos libres entonces. Then we're free to love Krishna. Somos libres de amar a Krishna. As long as we're under the modes of nature, then we don't have that freedom. Cuando estamos bajo la conducta de nuestra naturaleza, entonces no tenemos esa libertad. Then we're still attracted to the things of this world. Estamos todavía atraídos a las cosas de este mundo. So the quickest way to become free of the modes of nature is to do that which is most pleasing to Krishna. Entonces la forma de nosotros liberarnos de estas naturalezas materiales, lo más rápido es hacer lo que le place a Krishna. And he wants this knowledge distributed to everybody. Y él desea que este conocimiento sea distribuido a todos. And therefore Krishna says in the Gita, a faithful person who is dedicated to transcendental knowledge becomes eligible for such knowledge. Krishna mismo dice, la persona que tiene fe y que está distribuyendo este conocimiento es totalmente calificado para obtenerlo. So first, we need faith. Entonces primero necesitamos fe.
How do you get faith? ¿Cómo comenzamos con la fe? I ask you. Les está preguntando, ¿cómo tenemos la fe? Huh? Association. Association, yes. Sí, asociación. Especially with association with Srila Prabhupada. Asociación especialmente con Srila Prabhupada. And the best way to get the association with Srila Prabhupada is by reading his books. Y la mejor forma de asociarse con Srila Prabhupada es leyendo sus libros. He said, my books are better than me. Él dijo, mis libros son mejor que yo. Because I put everything in my books. Porque yo pongo todo de mí en mis libros. He said, everything is there in my books. You don't need any more guidance. Él dijo, todo está ahí en mis libros, no necesitas más. So if you read Bhagavad Gita, you read Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, you'll become very, very, very faithful in Krishna. Si uno lee todos estos libros, el Bhagavad Gita, el Chaitanya Charitamrita, el Bhagavatam, entonces uno tiene toda esta fe a Krishna. Now once you have faith, then you can be dedicated to this knowledge. Entonces una vez que desarrollamos esta fe, uno realmente puede dedicarse a este conocimiento. Now what does it mean to be dedicated? ¿Qué significa ser dedicado? Let's say you have some affection for another person. Digamos que uno tiene afecto hacia otra persona. Then you become dedicated to that person. You want to please that person. Entonces uno se vuelve dedicado a esa persona, quiere complacerla. Or some people are dedicated to their country. Otras personas están dedicadas a la comunidad And they fight for their country. y pelean por su comunidad, su país. Some people are dedicated to their football team. Algunas personas se dedican a su equipo de fútbol And they'll fly thousands of miles to see their team play. y van a viajar miles de millas nada más para ver a su equipo jugar. But the problem with dedication with all these material things is that we become frustrated. El problema de de sentirse dedicado con las cosas materiales es que nos sentimos frustrados. So many women and men, they become frustrated in relationships. Toda esta cantidad de hombres y mujeres que se sienten frustrados en sus relaciones. Although they've dedicated themselves so much. Inclusive si se han dedicado tanto a esta relación. Why is there dissatisfaction? Why is there frustration? ¿Por qué no está la satisfacción? ¿Por qué está esta frustración? Because all the men and all the women were all under the modes of nature. Porque todos estos hombres y todas estas mujeres, todos estamos bajo estas modalidades de naturaleza. And therefore we have imperfections. Por eso que tenemos imperfecciones. And therefore there's sometimes friction. Por eso que a veces hay fricción. But Krishna is perfect. Krishna es perfecto. We won't be frustrated in a relationship with Krishna. No vamos a sentirnos frustrados en una relación con Krishna. And by association with Krishna, we also become perfect. Y así asociándonos con Krishna, nosotros también nos convertimos en perfectos. What does it mean to be perfect? ¿Qué significa ser perfecto? It means to be pure. Significa ser puro. And in the Bhagavad Gita, Krishna explains, Vedyam Pavitam Omkaram. He says that by association with him, in many different ways, we become purified. En el Bhagavad Gita él dice, de muchas formas que nos relacionemos con él, nosotros nos convertimos en puros. We become purified by hearing his words, Nos purificamos escuchando sus palabras, by chanting his name, cantando sus nombres, by distributing knowledge about him, distribuyendo conocimientos sobre él, by taking Krishna Prasadam. tomando el prashadam de Krishna. We all like that one. A todos nos gusta eso. So there's so many ways we get purified. We become, we go back to our normal state. Hay muchas formas de purificarnos. Nosotros regresamos a nuestra forma natural. Then Krishna, he says in the Srimad Bhagavatam, Etavad Janma Sapoyam Dehinam Iha Deshu Prana Artha Dhyavaja Shreya Acharanam Sada. He said it's a duty for all living entities to help others.
En el Bhagavatam, Sri Krishna dice, en realidad nuestro deber es ayudar a toda entidad viviente. We should all be trying to help others. Todos deberíamos tratar de ayudar a los demás. How can we help others? ¿Cómo podemos ayudarlos? By giving others this knowledge that we've all received. Dando a todas estas personas el conocimiento que recibimos. He says specifically we should help others with our intelligence. Principalmente ayudar a los demás con nuestra inteligencia. We should give our life to helping others. Deberíamos dar nuestra vida ayudando a los demás. Just like we've all seen that whenever there's some natural disaster, some horrible disaster like a tsunami or a big earthquake or a flood, then so many people around the world, they'll give up their comfortable position and try to help them. Vemos que cuando hay algún desastre natural como un terremoto, una inundación o algo parecido, mucha gente de todo el mundo deja su zona de confort y va a ayudarlos. It's an emergency. Es una emergencia. So people, kind-hearted people, they go out of their way to help others. Entonces la gente de buen corazón sale en su camino para ayudar a los demás. And sometimes they're only able to sleep 2 or 3 nights, or 2 or 3 hours a night. There's not much to eat, the facilities are bad, but still they want to help others. Inclusive duermen 2, 3 horas al día, no hay mucho que comer, las facilidades no están, pero aún así quieren ayudar a los demás. So this is the mode of goodness. Esa es la naturaleza de la bondad. Even though it's on the material platform, it's still in the mode of goodness. Inclusive si está en la forma material, es todavía bondad. But higher than that is to go out of our comfort zone, accept austerity, to give people spiritual knowledge. Pero más alto es salir de nuestra forma de nuestra zona de confort y ayudar a la gente dando el conocimiento. So many people, they're giving their life for so many mundane things. Mucha gente está dando su vida para cosas mundanas. So to give our life for the benefit of others' spiritual life, this is very commendable. Es recomendable dar nuestras vidas para ayudar a la gente a obtener la vida espiritual. So prana, Entonces prana. artha means wealth. We should also be willing to give our wealth to help others. Artha significa la fortuna. También deberíamos dar nuestra fortuna para ayudar a los demás. Are you all aware of something called Shastra Dan? ¿Saben lo que es Shastra Dan? Anybody ever heard of that? ¿Alguien ha escuchado sobre eso? Okay, one person. Okay. Shastra Dan means that devotees who are not able to go out of book distribution for whatever reason, they give donations to put books in certain areas like libraries and coffee shops and beauty parlors, so that people get an opportunity to read Prabhupada's books. Esto significa que la gente que no puede salir a distribuir los libros da una donación para que estos libros se mantengan al alcance de la gente, como en cafés, en bibliotecas, para que puedan obtener el conocimiento. And it's a program that's been going on all over the world, which is increasing and very nice. Es un programa que está creciendo alrededor del mundo y es muy bonito. So give one's life, to give one's wealth, prana, artha, dhya, to give one's intelligence. Prabhupada said we should actually we should tax our brain and how to distribute more books. En realidad estamos dando nuestra vida, nuestra fortuna, pero también la inteligencia. Srila Prabhupada dice que deberíamos sacar de nuestro cerebro una idea más de cómo distribuir los libros. So there's so many ways now that we can distribute books. Entonces tenemos en realidad muchas formas de distribuir los libros. Of course, the best way and the most purifying way is to approach people one-on-one, try to get them to take a book. Pero en realidad la primera y la más pura forma de acercarse es acercarse a uno persona por persona, distribuirle conocimiento. How many of you have ever distributed books? Raise your hand. ¿Cuántos de aquí han distribuido libros? Por favor, levanten su mano. Okay. Bueno.
How many of you are here for the first time? ¿Cuántos están aquí por la primera vez? Okay, good. No new people. Okay, so you all know when you're distributing books, people there's so many reasons why they say they don't want a book. Entonces ustedes todos saben, hay gente que nosotros nos acercamos y dice que hay muchas razones que dicen que no quieren tener el libro. So sometimes we have to use our intelligence, how to convince them to take a book. Entonces a veces tenemos que usar nuestra inteligencia a ver qué manera conversarlos para que tomen el libro. In a nice way. En una forma bonita, claro. Just like sometimes when I distribute, the person says, no, I'm not interested. Hay veces cuando él distribuye libros que las personas dicen, no estoy interesada. So I tell them, up here, your head, I point to their head, you're not interested. But here, I point to the heart, that's where you're interested. You'll like this. Entonces él dice, apunta en la cabeza y dice, aquí arriba tú no estás interesado, pero aquí adentro, apunta al corazón, tú estás interesado. And many times they take a book. Y muchas veces ellos toman el libro. And I was distributing books one time in Australia. Estaba distribuyendo libros una vez en Australia, Door to door. puerta a puerta. And one man opened the door and he saw me with the Bhagavad Gita. He said, no, I'm not interested. I worship Satan. Entonces un hombre abre la puerta y dice, no estoy interesado, yo adoro a Satán. So I said, well, this book is about God. So you should know your enemy. Entonces él dice, este libro habla de Dios, entonces deberías conocer a tu enemigo. So we said, good point. All right, I'll buy one. Entonces él dijo, buen punto, entonces te voy a comprar uno. So sometimes we got to think a little bit to convince him to take a book. And then hopefully he finds out that actually God is his best friend. Entonces uno tiene que pensar la forma de que la gente obtenga el libro y por buena suerte él vio que Dios era su mejor amigo. And this is actually this is the Shakti of Srila Prabhupada. Many people who were atheists before coming in contact with Prabhupada's teachings became very sincere devotees. Entonces este es el Shakti de Srila Prabhupada, ya que en los 80s mucha gente se acercó y se volvió devotos. I just heard a nice story in Chile, Santo Domingo. Santa. Él ha escuchado una historia bonita en Santo Domingo. One devotee was distributing books. He brought a certain amount of books. Usually it takes a good amount of time to distribute, but the books were going out so fast. He was amazed, and then he ran out. Había un devoto que conseguía mucha cantidad de libros. Y usualmente tienes mucho tiempo para distribuirlos, pero los libros salieron tan rápido que estaba totalmente sorprendido. But he was thinking, I don't want to go back to the temple. Él estaba pensando, yo no quiero ir otra vez al templo. He was just so enthusiastic, so he had some invitation cards. So he was just distributing invitation cards and telling them about Krishna and inviting them to the temple and asking if they'd like to give a donation for our mission. Entonces él estaba tan entusiasta que tenía algunas cartas de invitación en su bolsillo y empezó a repartir estas cartas de invitación, invitándolos al templo, a dar una donación al templo. And he was preaching to people, and he was just so enthusiastic. Y estaba hablando con la gente, era muy entusiasta. And one lady that he preached to, she was just so inspired that she went right to the temple, and she liked it so much that she continued visiting, and eventually she became a devotee. Entonces había una mujer que ella se inspiró tanto con el habla de este muchacho que fue al templo y todos los días comenzó a visitar el templo y se volvió una devota. It doesn't end there. Y no se acaba ahí. She started preaching to her family members. Ella comenzó a predicarle a los miembros de su familia. They all became devotees. Todos se convirtieron en devotos. 6 of them. 6. And all he distributed was an invitation card. Y todo lo que él distribuyó fue una invitación. And he preached to her. Y eso lo predicó. And one of these members was an atheist. Y uno de sus miembros era de los 80. He became a devotee too. También se convirtió en devoto. And now he's a book distributor. Y también distribuye ahora los libros. So this is the
power of Prabhupada, of what we've received. Ese es el poder de Prabhupada que recibimos. It changes people's lives in a very positive way. Esto cambia la vida de las personas de una manera muy positiva. Just like in Australia, they had one big bus, and on the side of the bus it said, Hare Krishna, positive alternative. En un tren de Australia, tiene la parte del lado del tren dice, Hare Krishna, sé feliz. So people are suffering in so many ways. La gente está sufriendo en muchas formas. And when people suffer, what do? Y cuando la gente sufre, ¿qué hacen? Sometimes they take alcohol to forget, A veces toman alcohol para olvidar, or they take drugs. o toman drogas. Sometimes they commit suicide. A veces cometen suicidio. So many ways they try to forget their suffering. Hay muchas formas de lo cual tratan de olvidar su sufrimiento. So Krishna consciousness is a positive alternative. Entonces la conciencia de Krishna es una forma positiva. So we have to use our intelligence. How to get them to take books? Entonces hay que utilizar nuestra inteligencia en saber cómo hacemos para que la gente tome estos libros. There was one devotee going door to door, Había un devoto que iba puerta a puerta. and he used to be a professional chess player. Chess player. Entonces él usaba ser un profesional en ajedrez. So he knocked on one door, he showed the man the book, and the man said, "No, I'm not very interested, sorry." Entonces él una vez fue a hablar con un hombre, el hombre abrió la puerta, vio el libro y dijo, no estoy interesado. So this devotee, he noticed there was a chessboard there on his coffee table. Este devoto se dio cuenta que había una tabla de ajedrez en la mesa. So the devotee said, "Well, I'll tell you what, if I defeat you at playing chess, will you buy a book?" El devoto le dijo, bueno, te digo esto, si yo te gano jugando ajedrez, ¿compras el libro? And the man said, "All right, let's go." Entonces el hombre dijo, sí, vamos. So the devotee was a professional chess player. El devoto era un profesional en jugando ajedrez. So he beat him in 5 minutes. Lo derrotó en 5 minutos. The man was shocked because he was good too. El hombre estaba totalmente choqueado porque también era bueno. So that's one way to get a book. Entonces una forma de obtener el libro, ¿no? It's called dovetailing, using your propensities in Krishna's service. Entonces eso se llama jugar con las calidades que tiene cada uno. So we have to use our intelligence, how to get people to take books. Tenemos que utilizar nuestra inteligencia para hacer que la gente tome los libros de Srila Prabhupada. And sometimes when I distribute books, I tell them, I'd like Bhagavad Gita. And they say, no, it's too heavy. A veces cuando él distribuye los libros, el Bhagavad Gita, a veces la gente le dice, no, es muy pesado. And I tell them, this book is so heavy, it'll carry you. Este libro es tan pesado que te va a cargar a ti. Eso les dice. Okay, all right, I like that. All right, I'll take it. Entonces le dice, bueno, me gustó lo que dices, lo voy a ayudar. So prana, artha, diya, vacha are words. We have to use our words. Vacha, nuestras palabras. So, and this is a nice thing about book distribution is you have to use your head, how to convince them. You have to speak about Krishna. You're speaking about the word book. You're holding the books. Prabhupada said this is samadhi. Entonces nosotros estamos hablando las palabras de Krishna, estamos agarrando los libros, estamos utilizando nuestra inteligencia. So prana, artha, diya, vacha, shreya, acharanam. So this is shreyas. They're getting the highest benefit from getting these books. Tenemos Shreya, que es el beneficio más alto de distribución de los libros. There's prayas and shreyas. Prayas means they're getting some temporary, some quick, flickering pleasure. Cuando nosotros rezamos, lo que obtenemos es un beneficio bien rápido. But this shreyas, this is where they get the ultimate benefit. Pero Shreya es obtener el último beneficio, el top. So when we go out to distribute books, we should understand that moment that we're there speaking to them, trying to get them to take a book is the most important moment of their life, and maybe even many lives. Tenemos que saber que cada vez que estamos frente a alguien distribuyendo y hablando sobre este conocimiento,
nos podemos entender que ese es el momento más importante de su vida y en muchas vidas. Because this is when they get the opportunity to get on the path back to Krishna. Porque esa es la oportunidad de ellos encontrar el camino a Krishna. And when we're out distributing books, also we should understand that we're in the safest position in the whole universe. Y tenemos que comprender que cuando estamos predicando en la distribución de libros, estamos en la posición más salva de todo el universo. Because nothing pleases Krishna. Porque nada complace a Krishna más que esto. Naham tastami vaikunte yoginam kritisha. That Krishna goes wherever my devotees are glorifying. Krishna va a donde quiera que sus devotos lo estén glorificando. And Lord Chaitanya also, he said, Etava jama sapoyam dehinam dehiti. He says, he makes a very heavy statement here. He says, I order everyone to accept this Krishna consciousness and distribute it everywhere. Él ordena, Chaitanya Mahaprabhu ordena, que ordeno a todos que entren a la conciencia de Krishna y a repartir el conocimiento a todos. So he doesn't leave an option. No deja opción. He's ordering everybody to accept this Krishna consciousness and distribute it everywhere. Está ordenando a todos, acepta esta conciencia de Krishna y distribuye los libros. And this is why Lord Chaitanya is known as Patita Pavana Hetutavavatar. He is the savior of the most fallen. Él es Chaitanya el que lo dice. He wants everybody to get this mercy. Él quiere que todos tengamos esta bendición. Because just like a devotee is paradukkha, he doesn't like to see others suffering. Krishna doesn't like to see others suffering. Así como un devoto no le gusta ver a los demás sufriendo, Krishna tampoco le gusta ver a los demás sufriendo. It gives pain. Le da dolor. When we see others suffering and it gives us pain, then we should know that we're advancing nicely. Entonces cuando alguien ve a alguien sufriendo y siente dolor, tenemos que saber que estamos avanzando. And when we try to help them out of their suffering, then we should know we're really suffering, we're really advancing. Entonces cuando tratamos de ayudarlos en algo, tenemos que entender que estamos realmente avanzando en algo. So I'm here until I think Monday morning. So tomorrow night and the next night I'm going to give very practical instructions on book distribution. Él está aquí desde el lunes y va a dar hoy y mañana en la noche unas clases prácticas de distribución de libros. And then on Saturday we're all going to go on book distribution. Y el sábado van a ir todos a distribuir libros. And then when we get back, we're going to have a huge feast. Y cuando regresemos vamos a tener un gran festín. You see, we have, this is actually book distribution it's food for the soul. Si ven, realmente esta distribución de libros es alimento para el alma. It's prasadam for the soul. Es prasada para el alma. It's very healthy for the soul. Es muy saludable para el alma. And then we have Krishna prasadam for the tongue. Y ahora tenemos Krishna Prasadam para la lengua. So this Saturday is going to be a big prasadam day. Entonces este sábado va a ser un día de gran prasada. Lots of prasad, lots of mercy. Mucha bendición. This is the mercy of Srila Prabhupada. Esta es la compasión de Srila Prabhupada. And by doing what is very pleasing to Srila Prabhupada, by doing what is very pleasing to Krishna, Cuando estamos haciendo las cosas para complacer a Srila Prabhupada, estamos haciendo las cosas para complacer a Krishna también. and we get purified, Entonces estamos siendo purificados. and we become happy. Entonces nos convertimos en seres felices. So is there any question or comment? ¿Algunas preguntas o comentarios? Piloto mencionó acerca de la inteligencia. You said before that you have to use your intelligence to distribute books. And
particular is intelligence? Well, no. Does everybody understand? Está preguntando Prabhu si él dijo que tenemos que utilizar la inteligencia para distribuir los libros. Entonces, ¿cómo obtener esta inteligencia? Well, our intelligence is nurtured by connection with Guru, Shastra, and Sadhana. Entonces, esta inteligencia nos se ha dado a nosotros por nuestra conexión a los sadhus y el Guru. By reading Srila Prabhupada's books, Leyendo los libros de Vijaya Prabhu, our intelligence becomes refined, nuestra inteligencia se convierte en refinada. and also by hearing Srila Prabhupada. Y también escuchando a Srila Prabhupada. They have lectures of Prabhupada translated into Spanish. I think. Tenemos lecturas o Yeah. si dicen en español es Srila Prabhupada. So this is how our intelligence becomes nourished and becomes very sharp. Entonces, esto es como el momento donde nuestra inteligencia sale y se afina. Otra pregunta. Acerca de Dharma, usted dice que cuando viene a este mundo no pertenece. Entonces quiere decir que desde su nacimiento hasta el final de sus días el alma va a tener una desdicha, una vida, digamos, imposible en este cuerpo, a pesar de que haga de todas maneras el bien o trate de hacer el bien. He said, if a soul is not here, his word is not here, and from the time he's born to the death, he will have an unhappy life, even if he's doing the good. Oh, I didn't understand. Sorry. If he's the time Actually, he's born, Prabhupada said we shouldn't shake our leg. so to the time he's born to the death, he will be unhappy even if he's doing the good thing because it's not the word of the soul. Not the word of the soul. Yes. I don't understand still. Because it's Start material from the world. beginning. Because it's the material world. From the time the soul, the living being, is born to the point of death, he will be unhappy even if he's doing the good Oh no, things. that's not true. Eso no es verdad. No. If one is engaged in spiritual life, then you could be in this world, but not in this world. You could be in the spiritual world. Uno puede, haciendo el servicio devocional, uno puede ser feliz en este mundo también, y no solo en este mundo, en el mundo espiritual también. Iha yasya harer dasya karmana manasagir nikita sapipasasa jivan apni mutoti. Anyway, so if we engage our mind, body, and words in the service of Krishna, then we become liberated, although in the material world. Si nosotros tomamos todo el cuerpo, nuestras palabras y mente al servicio de Krishna, entonces nos convertimos totalmente en liberados. On the other hand, nehaya karma karmaya na viragaya kapate. That if one's work does not bring one to dharma, if one's dharma does not bring one to renunciation, Entonces, por otra mano, nos dice, lo que uno hace, el trabajo que uno hace nos da al Dharma, pero el Dharma también nos da la renuncia. and if one's renunciation does not bring one to devotional service, one is considered to be dead, although breathing. Si esta renunciación no nos trae a la liberación, entonces significa que uno está muerto, inclusive se está respirando. So as we see, most people aren't engaged in devotional service to Krishna in this world. Entonces tenemos que hacer que todas estas personas se conecten al servicio de Krishna en este mundo. So this is the land of the living dead. Entonces esta es la tierra de los muertos vivientes. They appear to be alive. Parecen vivos, They're breathing. están respirando, They're speaking. están hablando, But they're dead. pero están muertos. So we're trying to bring them alive again. Estamos tratando de hacerlos vivir otra vez. And we're also trying to come alive again. Y también estamos tratando de estar vivos otra vez. And we're really alive when we're engaged in pure devotional service. Y estamos realmente vivos cuando estamos en el servicio devocional. Another question? Yes.
best mantra you had? My best mantra. He's asking, what is my best mantra? Él está preguntando cuál es su mejor mantra cuando ha predicado. But there's a statement by Prapodananda Saraswati, Dan Khe Nithaya Trinikam Parayor Napatya. He said when we approach people, we should praise them. Eso dice, cuando nosotros nos acercamos a la gente, deberíamos halagarlos. That way we win them over. Entonces, ahí ganamos el movimiento. So, what I usually do is, actually, we're going to be talking about that. Vamos a estar en realidad hablando sobre eso. I'll tell you a little bit. Vamos a hablar sobre eso un poquito. First, I stop them and then I show them the book. Depends on what book I'm showing. Depende del libro que él está distribuyendo. Like the Bhagavad Gita, I like to show a lot of pictures. Como el Bhagavad Gita, que tiene muchas figuras. And Prabhupada actually said, or Prabhupada wanted pictures in the books because people are attracted to artwork. Él pone las figuras en el libro porque la gente se atrae a ellas. So I show pictures if there's pictures in the books. Entonces él maneja mostrando las imágenes a la gente si hay imágenes. And if not, then I tell them this book teaches about inner happiness, higher consciousness. Si no hay, entonces él dice, estos libros nos ayudan a la felicidad interior. And I always tell them, you have good energy. Y siempre les dice, usted tiene buena energía. Everybody likes that. A todos les gusta eso. So that's one way to win them over. Entonces es cuando obtenemos la ganancia de un movimiento. And it's true. Y es verdad. Because the soul is there and the super soul is there. Porque el alma está ahí, la superalma está ahí. Good energy. Buena energía. And it's good to see beyond the body. Y es bueno ver más allá del cuerpo. So that also helps us with then consciously knowing the soul and the super soul are there. Eso nos ayuda a ver también el alma y el superalma que siempre está ahí. Another thing that I learned from one lady that I use a lot recently, I tell them we're having a book festival today. Lo que él aprendió de una señora y que lo usa recientemente, lo que les dice, hay un festival de libros ahora. So we're distributing books in 80 different languages today, and today is Spanish. Entonces él les dice, hoy día es un día especial porque estamos distribuyendo estos libros en 8 idiomas y hoy día es idioma español. So then they feel like they're part of the festival if they take a book. Entonces se sienten parte del festival y toman un libro. So every day is a book festival. Entonces todos los días hay un festival de libros. It's a big festival. Un festival muy grande. Never stops. Nunca para. They found out that every 7 seconds, one of Prabhupada's books is being distributed on this planet. Entonces podemos darnos cuenta que cada 7 segundos de todos estos meses un libro de Srila Prabhupada está bordeando el mundo. England used to have such a big empire that they used to say that the sun never sets on the British Empire. Inglaterra nos dice que en realidad el sol nunca se pone en el imperio de Inglaterra. Of course, that's not true now. Claro que eso no es verdad. But it is true Pero es verdad that Prabhupada's book distribution, the sun never sets on Prabhupada's book distributors. Pero es verdad que el sol nunca se pone en la distribución de los libros de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jai. That's the glory of Srila Prabhupada. Esas son las glorias de Srila Prabhupada. And just a few months ago, we crossed the 500 million books distributed on this planet. Y hace unos meses hemos cruzado más de 500,000 de libros distribuidos en todo este tiempo, este planeta. Muchos libros. Good. Krishna's mercy. Esa es la misericordia de Krishna. So we want to increase, Queremos crecer, especially here in Peru, especialmente aquí en Perú, because people are very nice here. porque la gente es muy buena aquí. And
Last year, book distribution, 2013, book distribution was very low. Y en 2013 la distribución de libros estaba bien baja. So we want to increase. Entonces queremos crecer. And it all depends on us. Y todo depende de nosotros. Okay, another question? I think there was one other. Yeah. Muchas gracias. Señor Krishna dice en Srimad Bhagavatam que el maestro espiritual es prácticamente como él, que no se lo debe desviar ni pensar que es una persona común y corriente. ¿Cómo debemos entender al maestro espiritual? Si decimos que el maestro espiritual es Krishna mismo, ¿está correcto o estamos equivocados? In the Bhagavatam, he said that we have to see the Guru as Krishna himself. Then how we can see, how we can understand the Guru? If we Oh, we see should understand him, the Guru? yes, if he is like Krishna himself. Well, he's like Krishna in one sense, Es como Krishna en un sentido, but not in all senses. pero no en todo sentido. He's also a servant of Krishna. Él también es sirviente de Krishna. Anyway, this question is not very much related to that. Bueno, esta pregunta no está totalmente relacionada con el tema. Any other question or comment? Okay, muchas gracias. So tomorrow and the next day we'll have more discussion, and Saturday. Entonces mañana y el día siguiente vamos a tener también la discusión y el día sábado distribución de libros. And now it's prasadam. Y ahora prasadam. Ahora. And from 3 to 6, I think, huh? 3 to 6. 3 to De 6. 3 a 6 Yeah. en la tarde. Mañana. Saturday. El sábado. De 3 a 6. And tomorrow, what time is the program? Sí. Sí. Mañana es la misma hora. What's that? ¿Qué es eso?